Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el frío quiteño en un domingo post Día del Trabajador. De donde sea que nos estén escuchando, gracias por escuchar este podcast de nuevo. Eh, Como ya dije, en un frío aterrador, creo que peor que la mirada fría de mi ex o el corazón frío de mi ex tremendo. No aguanto más, estoy creo que a poco más encapuchado que, que Papá Noel en el Polo Norte. Y ya hablando de que un tema muy consumismo, porque hoy vamos a hablar de ciertos temas más de, digamos, de izquierda, especialmente hablando de por qué, de como que en conmemoración al Día del Trabajador hemos elegido este tema. Y tenemos dos invitados, a uno ya le conocen, que es de Alpuma, que ha estado en el primer capítulo que hicimos sobre Marx, sobre las 10 cosas de por qué Marx fue un pésimo teorista, economista, lo que quieran, como le llamen los libertarios, chequenlo, es muy bueno. Las 9, como siempre decimos, las 9 te va a sorprender, te va a volar la mente. Y también tenemos a un nuevo invitado, que es Pablo Sánchez, que ya le va a dar después un momento para que se presente un poco a nuestra audiencia. Y nada, también recordarles que hemos sacado algunos videos, sobre todo es el del 1 de mayo que sacamos sobre el Día del Trabajador, en el que hablamos de un poco de cómo los movimientos anarquistas, socialistas de la época en Chicago lograron cambiar un poco el mundo. Richie estaría muy orgulloso de esto seguramente. Y ahora sí, Pablo, por favor, preséntate un poco con nuestra audiencia. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. Gracias a Bad Habits, gracias José, Emilio, Ricardo por la invitación. Bueno, no hay mucho que decir en mi trayectoria. Soy biólogo, soy ecólogo, etólogo. Además hice la maestría en economía, entonces tengo un buen conocimiento de la economía. Y de ahí el resto del tiempo me he desempeñado como empresario. Entonces tengo esta como visión académica y también desde el lado ya económico, ya en la parte práctica, se puede decir, de la economía. Entonces tengo de alguna manera una opinión un poco más, eh, práctica, directa de cómo debe funcionar la economía. No, más bien, no cómo debe funcionar la economía, sino cómo funciona de alguna manera visto desde mi realidad. Bienvenido, Pablo. Como siempre, estamos subiendo un poco el nivel cada vez con los invitados, que queremos traer buenos invitados para que siempre tengamos un nivel de conversación más que de debates con buenas ideas en nuestros episodios. Así que bienvenido. Y yo le voy a dar paso a José para que presente los temas, porque este es para nada mi campo. Yo soy un pobre periodista que se especializó en nada realmente. Yo al podcast vengo a aprender, creo, y me voy a retirar a un rincón comiendo palomitas como el gif de Michael Jackson. Así que le dejo al economista experto del canal, José, y al politólogo experto, entre comillas, los dos, Rich, para que un poco presenten los temas. Y ahí andaré diciendo algún comentario que se me ocurra. Yo voy a intentar ser el humor negro de este episodio, por así decirlo. Así que todo tuyo, José. El Emiliano va a hacer las bromas agrias del día de hoy, ya lo escucharon. Bueno, el día de hoy queríamos centrar más que nada, no un debate, sino una conversación sobre cómo se ha ido desarrollando un poco la teoría marxista, pero en un enfoque del trabajo. Estamos justamente celebrando el Día del Trabajador, como ya mencionó Pinzón, y creo que es importante traer a discusión esta perspectiva, ya que Marx tenía una visión bastante interesante de cómo era el papel del trabajador, principalmente en cómo él literalmente transformaba los materiales, transformaba cualquier tipo de capital, pues en valor. Bueno, esa era la perspectiva. Entonces, por ese lado pudiéramos comenzar. Pero queríamos también enriquecer un poco más este tema, hablando brevemente de la tecnología, del futuro, de cómo tal vez las máquinas nos terminen quitando el trabajo. No mentir, eso todavía no sucede. Quién sabe si va a suceder.
Pero creo que hay mucha tela que cortar y bueno, no, tal vez en esta ocasión no enfocarnos únicamente en el marxismo, ya que Pablo tiene por ahí ciertas teorías, ciertas bases teóricas mucho más amplias. Bueno, que puede más que nada ampliar el espectro con el que vamos a llevar esta discusión. No sé si Richie quiere mencionar algo más. No, me parece bien esa introducción. El Pinzón se lavó las manos, tú diste una buena introducción de nuestros Exacto, soy Ponce invitados. Pilato en este episodio, yo que el pueblo decida entre los dos criminales. No, no, mentira, Entre no los dos criminales, entre estos criminales. dos académicos, digamos. Entre estos Como te cuatro, digo, sí. ve, Lenin Yo me voy a Moreno. lavar la mano de aquí, porque soy el conservador, el incógnito de este episodio. Exacto, ¿qué más necesitamos que esa introducción? Perfecto, entonces comencemos con este punto. Y creo que la persona que puede dar el pie de inicio sería el Puma, que está, lo veo, lo veo un poco desconcentrado, pero no. Más que nada quiero que introduzcas un breves rasgos cómo es demasiado amplio, eso es un hecho, pero cómo Marx tenía esta perspectiva de cómo el trabajo daba valor a las cosas, de una manera súper vulgar, por así decirlo. A ver, en primer lugar, gracias por la invitación. Creo que es la tercera vez que ando por acá y siempre son los mismos gustos y disgustos con ustedes. Más gustos que disgustos, pero se lo disfruto bastante. No sé si estoy un poco entrecortado, siento que estoy con la señal un tanto jodida, pero bueno, ahí me avisan. Em, a ver, el tema del marxismo es bastante complejo, sobre todo porque efectivamente, no sé si se acuerdan que mencionábamos que siempre se ha visto al marxista como este man que está enojado con la gente que trabaja, como que este brother vago que no quiere hacer nada y que quiere estar aisladito en su casa y que le pague todo el Estado. Y bueno, son como estas degeneraciones de una teoría bastante compleja y bastante profunda. Em, lo que podemos decir del trabajo desde la perspectiva de Marx o desde el marxismo, que se viene a entender un poco en la obra, en la colección de las obras de Engels como de Marx, es justamente el hecho de que para ellos el trabajo es el fundamento ontológico del ser humano. O sea, el trabajo es lo que de una forma u otra articula el ejercicio del sentido humano. El sentido en sus dos perspectivas. El sentido en términos de que tenga un propósito o una razón y el sentido en la forma en la que la materialidad se hace sensible. Justamente para Marx, el gran problema del capitalismo está justamente en que de alguna forma el trabajo se vuelve exterior al ser humano. Entonces, obviamente, el momento en que el ser humano no tiene esta acción como propia de hacer su materialidad, es decir, su cuerpo, de hacer sus ideas suyas mediante el trabajo, es ahí cuando se genera un proceso de alienación. Entonces, lo que genera el capitalismo es un trabajo alienado. Eso en primera instancia, entendiendo un poco como la base filosófica de lo que viene a ser el trabajo frente al marxismo. Esto lo podemos revisar en La miseria de la filosofía, manuscritos filosófico-económicos e incluso en las primeras obras de Marx en las que habla, por ejemplo, de la cuestión judía y cómo se puede generar una auténtica emancipación humana. Un poco alineándolo con otras lecturas, el propio Marx ya iba relacionando esta prefiguración de lo que es el trabajo con la obra de Proudhon, por ejemplo, en la que a su vez el trabajo ya se presentaba como un elemento transversal al momento de poder entender la sociedad y la economía burguesa del capitalismo, ¿no? Pero la magia de Marx está justamente al tratar de desmitificar eh, este gran fetiche de la mercancía, ¿no? Para entender esto es que Marx construye toda una base teórica a partir de su metodología, que es el materialismo histórico, en la que te dice, ¿cómo es posible que podamos comprar una barra de chocolate con un autobús? ¿Cómo es que a nivel transaccional, a nivel de poder comprar y vender, podemos estar en los mismos términos con una barra de chocolate y con un bus?
Entonces, para poder entender esta distorsión que presenta el capitalismo, porque el capitalismo te lo presenta como un ejercicio únicamente de tú compras esto, vendes aquello y lo vendes por sus cualidades exclusivamente, porque satisface una utilidad. Marx dice, sí, chévere, tiene un valor de uso, tiene una utilidad, y sobre esa utilidad podemos entender buena parte del ejercicio económico, pero detrás de ello también hay un proceso de producción. Y ese proceso de producción en sociedad imprime o impregna a las mercancías de algo que se puede denominar como valor, un valor de cambio. ¿Y qué está detrás de ese valor de cambio? Pues bueno, ¿qué es lo cuál es el elemento material que comparten todas las mercancías? Es decir, si yo cojo el autobús y el chocolate, muy pocas cosas tendrán en común, a menos que nos vayamos a nivel atómico y podamos decir, puta, hay una cierta cualidad en los átomos de carbono de la barra de chocolate y una cierta cualidad de los átomos de carbono de la barra de la barra del bus. Lo cierto es que ahí lo que descubre, o no lo que descubre, lo que pone en evidencia Marx es justamente que lo que comparten a nivel material estos dos bienes, estas dos mercancías, es el trabajo, porque ambas tuvieron que pasar justamente por la participación de un ser humano que utilice su fuerza de trabajo, que transforme la naturaleza para convertirla en un bien que va a ser consumido o que se va a reintegrar como materia prima o como medio de producción a la producción tal cual. Y después de haberme extendido un montón, cuando me pidieron claramente que sea corto y preciso, esa sería la breve introducción que podría dar a breves rasgos de lo que es el valor y el trabajo. Voy a decir que esa sí fue sorprendentemente breve introducción. O sea, aunque les parezca muy extensa, creo que estuvo bien, Puma. En menos de, creo que 5 o 10 minutos lo lograste, así que estuvo bien. Sí, es verdad. Bueno, supongo que me toca a mí un poco ahí hablar al respecto. Yo soy más del lado, no voy a entrar a la ontología, no voy a decir hacia dónde ni el sentido de las cosas. Me voy a ir más a la parte práctica, ¿sí? Que es el trabajo en general, ¿sí? O sea, desde las ciencias naturales, ¿sí? Eh, Como para introducir, luego puedo ahí hablar un poco acerca de la teoría que habló Puma. Un poco ahí el trabajo, es interesante ver la motivación para estas cosas, ¿sí? La economía normalmente ve preferencias como una forma de ver la economía, ¿no? Para estructurar la teoría utilitarista, marginalista, lo que quieran, ¿sí? Pero desde el lado neuronal sí hay ya unas rutas, por lo menos que se saben a breves rasgos, que motivan a las acciones, ¿sí? Y estas son principalmente las líneas del sistema de refuerzo positivo, el sistema de recompensas que tiene el cerebro, todas canalizadas por el lado de la dopamina, ¿sí? Entonces ahí tienes claramente un comportamiento básico en el que el trabajo es la principal forma, o más bien es el que se premia en el cerebro, ¿sí? No es, pese a que tienes alimentación, tienes sexo, tienes todo lo demás, que tienen sus propios canales de, de, mm, de premios, ¿sí? En sí el trabajo es el que comienza a tener la secreción de dopamina. Eso quiere decir que es una expectativa hacia esto. Entonces sí, el trabajo tiene ya de por sí un premio en el cerebro, por decirlo de esa manera. Y ahí tienes un montón de otras funciones para justificar la motivación humana. Y claro, lo que habla, el rato que hablas de trabajo, no puedes concentrarte solo en trabajo, sino ya tienes un efecto en lo que es el dinero, ¿sí? Y en esto ya hay, ¿cómo se llama? Experimentos, ¿sí? Que ha hecho Ariel y que ha hecho Kahneman, en los que se ve la diferencia en la que tiene las normas económicas y las normas sociales, ¿sí? Entonces, concentrarte en un materialismo histórico per se, totalmente centrado, es difícil y de alguna manera sesgado, ¿sí? A ver solo un efecto y por eso es que tiene poca capacidad de predicción, ¿no?
Entonces, esa es como mi forma de ver al tema, que hay más normas que no se están tomando en cuenta en la economía, ¿sí? Que están respaldadas ya por la ciencia, por experimentos, ¿sí? Y que complican el análisis en sí de lo que es el trabajo, porque el trabajo, además hay experimentos en los que valoran también el trabajo y tienen unas normas como intermedias en lo que es económicas y las que son sociales, ¿sí? Dariel tiene un ejemplo medio claro en esto y te dice, si ustedes van a la casa de su suegra y pueden llevar una botella de vino o darle el dinero, ¿sí? Obviamente, si le dan el dinero a su suegra, no vuelven a entrar a la cena, ¿sí? Y eso es una norma social. Entonces, claro, ahí hay que diferenciar el efecto que sí produce el trabajo, pero también tiene su propio efecto la herramienta que creamos como sociedad para el intercambio, ¿sí? Y se va complicando y es difícil establecer teorías tan simples como las que expuso Puma, ¿sí? Y ahí tienes también ya todas las contradicciones que cuando se ponen a prueba o cuando se trata de formalizar la teoría del trabajo, el valor agregado del trabajo, que en realidad no se efectúan y normalmente se culpa que es un capitalismo agresivo o lo que sea, pero en general no se cumplen, ¿sí? Entonces, ahí es como que la contradicción y ahí es donde yo estoy en contra de la sobresimplificación de la economía. Esa sería con mi introducción. Súper interesante esta introducción también, Pablo, gracias. Tocando en otros temas relacionados al trabajo, como es la cuestión de las recompensas, supongo, neurológicas que nos da nuestro propio cuerpo a varios impulsos diferentes. José, no sé si es que tú quieres más o menos darles tiempo para responder a lo que dijo cada uno, o si tienes planeado avanzar a otro tema. No, yo creo que podemos seguir más o menos explorando unas dos intervenciones más de este tema, principalmente porque, no sé, estamos frente a una situación bastante amplia. Eh, por un lado está este enfoque mucho más, por así decirlo, desde una dialéctica, desde un tema histórico, que pone en un determinado lugar al trabajador, ya que Marx lógicamente lo ponía como uno de los eslabones más importantes dentro de una cadena económica, por así decirlo. Bueno, Puma ahí me podrá corregir si es que digo alguna tontería. Eso no hay, no hay mucho lío. Ahí hay una Pero pequeña corrección que podría hacerte. de una. Ah, dale, dale, gracias. A ver, ahí primero le agradezco un montón a José de hacer hincapié en el fenómeno dialéctico y también histórico tal cual, porque ciertamente los estímulos que genera el trabajo irán de acuerdo al momento histórico. Em, o sea, es inevitable que una respuesta se genere en una organización social en la cual tú tienes determinadas formas de interactuar entre los diferentes actores, entre los diferentes trabajadores y las respuestas que se hagan a la forma en la que tú te desempeñas. Y bueno, decir esto no siento que encaje necesariamente como una simplificación, sino como una advertencia importante al momento de entender a qué conclusiones nos llevan los diferentes experimentos. Em, entonces, eso tenerlo muy en cuenta. Y ahora, el otro factor es que para Marx, o el aporte de Marx, que lo distingue de autores como Ricardo o de autores como Smith, es advertir justamente que el trabajo no o el valor no se constituye a través del trabajo tal cual o del trabajador. Lo que Marx te dice es que cada momento histórico, cada modo de producción, tiene formas distintas de consolidar el valor. Entonces, ahí hay también otra distinción muy importante. Claro que no van, que uno puede generar ciertas distorsiones en torno a esto, pero Marx eh, plantea ciertos juicios o plantea ciertas hipótesis, mejor dicho, que al menos desde la perspectiva histórica tienen mucho sentido y han tenido comprobabilidad expresa. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en la creación de valor entre el feudalismo o el esclavismo y el capitalismo? Marx advierte que en el capitalismo el valor se genera a través de la fuerza de trabajo y el tiempo
disponible de ese trabajo para la producción, el tiempo productivo del trabajo. Mientras que en el esclavismo, el trabajo se genera por el trabajador. Entonces, cuando tú generas una intensificación del trabajo, o necesitas incrementar tu volumen de valor, lo que tú puedes generar en capitalismo es una intensificación a su vez del tiempo de la jornada de trabajo. Es decir, te pongo las mismas 8 horas, pero te saco el sucio esas 8 horas, sea mediante el incremento de productividad o sea mediante elementos coercitivos sobre el trabajador. Mientras que la intensificación del trabajo en el esclavismo iba directamente por poner al esclavo a trabajar durante las 24 horas del día hasta que desfallezca. Entonces, hay dos elementos radicalmente distintos. En el capitalismo, insisto, el valor se construye a través de la fuerza de trabajo y el tiempo disponible de esta, mientras que en el esclavismo tú tienes la construcción de valor a través del trabajador tal cual. Entonces, la explotación de cada uno de estos implica justamente que en el esclavismo el trabajador pues perezca, mientras que en el capitalismo existe un desgaste un tanto más sistematizado. Por esto ya me estoy saltando un poco a la teoría marxista de la dependencia, pero estas distinciones son muy importantes porque justamente el trabajo de Marx es coger a todos los autores que le preceden, y ahí está su riqueza, permitirse leer a todos. O sea, Marx no es un improvisado que viene y se lee un Smith para Dummies o un Ricardo para Dummies. Marx es el brother que se sentó durante 25 años en la Biblioteca de Inglaterra y se pegó una lectura de todos y logra una concreción etimológica en cuanto a lo que él puede decir de cada uno de los conceptos. No son simplificaciones sus categorías. Sus categorías son justamente una base sustancial de lo que se puede entender como los autores clásicos. Entonces, a ver, es un aporte importante y eso también en ciencias sociales siempre regresamos a Marx justamente porque nos da un mismo idioma sobre el cual transitar. Y obviamente ahí también hay un debate muy apasionante en cuanto a qué tipo de comparaciones podemos generar entre las ciencias sociales y las ciencias naturales o físicas, tal cual. Existen ambivalencias y existen matices muy pertinentes. Eso y qué más, qué más, qué más. Recordar que para Marx siempre hay que regresar a lo más básico. No para Marx, para el materialismo histórico. Por eso, cuando Marx define como el principio ontológico al trabajo, lo hace justamente desde el imperioso, desde esta insana necesidad de supervivencia que tenemos como animales, y cómo, para poder satisfacer esa necesidad, el trabajo es el que permite justamente transformar la naturaleza para generarla como un bien que permita reproducirnos como individuos y como colectivo. Y ahí hay un montón de matices también. Pero bueno, esa sería mi pequeña réplica, que otra vez extendió, perdonen. Una muy pequeña réplica. Pablo, no sé si quieres mencionar algo sobre este. No, en general no estoy, no difiero en lo que dice Josué o el Puma, en la parte histórica, ¿sí? Somos un sistema complejo, tenemos path dependence, dependemos de nuestra historia y tiene que analizarse en cada punto. No tengo eso no es el problema, o por lo menos a lo que yo me refiero como sobresimplificación. La sobresimplificación está justamente en que el materialismo se le considere solo a darle el valor, ¿sí? Hay otras motivaciones que no tienen valor, ¿sí? O que tienen un diferente tipo de valor, ¿sí? Entonces nosotros somos eh, más complicados que eso, ¿sí? Entonces tenemos sistemas de apareamiento, tenemos sistemas de cuidado parental, tenemos un sinfín, o bueno, por lo menos esos dos adicionales que determinan, ¿sí? Naturalmente lo que forman las especies, ¿sí? Entonces tenemos, claro, habla de la historia, claro, de la historia con moneda o la historia registrada de alguna manera. Pero claro, nosotros somos una parte evolutiva también y tenemos ciertos rasgos, ¿sí? Que nos llevan a esto y tenemos estos valores que sabemos que tenemos. La justicia es otra cosa que necesitamos y que normalmente no está en el análisis, o por lo menos no en el económico, ¿sí? Que da un valor a las cosas, ¿sí? Entonces, claro, a lo que yo me refiero es que como es más fácil
cuantificar y llegar a un resultado matemático usando la moneda, es difícil introducir otras variables que no van a tener una facilidad de cambio. Entonces, a mí a lo que me refiero cuando digo sobresimplificación, ¿sí? Es que en general la economía se ha concentrado en esta parte que es más fácil tener resultados, pero eso mismo ha llevado a que no tengas una capacidad predictiva como ciencia, como ciencia social, ¿sí? Pese a que son los más formalizados, ¿sí? Entonces, ahí, con todo lo que dijo Josué, obviamente el esclavismo y cómo pasamos al capitalismo o feudalismo, todo lo que hemos pasado en tipos de generación de valor, tienen su punto histórico, pero están basados en reglas, ¿sí? Comunes dentro de la humanidad como tal, ¿sí? Que están fijas de alguna manera, ¿sí? Entonces tú tienes en diferente punto de la historia, tienes estoicismo, tienes altruismo, ¿sí? Que están peleando en los extremos y todas las filosofías intermedias están siempre peleándose entre sí para eso. Entonces, obviamente, Marx llegó a una historia y recibió a todos los autores anteriores, sí, de acuerdo, pero no significa que toda esa información no sea de por sí una simplificación. Primero, porque en ese punto no tenía referencia de una teoría del caos, no tenía referencia de un sistema complejo como tal, ¿sí? Entonces, claro, pese a que ya tenía influencia, me parece que ya tenía influencia de las teorías evolucionistas, eh, entra más bien en una dialéctica. Y claro, ahí esa parte es como que la me distancia de la parte marxista, que yo no entro necesariamente en esa dialéctica o en esa concentración de materialismo como está concentrado en la teoría marxista, o por lo menos en la teoría del valor del trabajo. ¿Sí? Para mí lleva más allá y tiene otras consecuencias, o tiene otros tipos de capitales dentro de la motivación humana, ¿sí? Y una de esas es el altruismo, ¿cómo se llama? El, eh, el castigo altruista, otras teorías que contemplan esta necesidad básica de los humanos, ¿no? Yo quiero, o sea, acosar brevemente un tema súper breve. Mm. Es el hecho de que siempre se ha buscado justamente el análisis desde un punto de vista mucho más monetario, como mencionó Pablo, y bueno, como que las últimas décadas realmente se busca una manera de complejizar un poco más el sistema económico, al darse cuenta que tal vez hay ciertos factores que no se estaban tomando previamente. Una forma de estas, por ejemplo, es cuando ya entran a analizarse flujos materiales o flujos energéticos en lugar de un tema de flujos monetarios exclusivamente. Estamos frente a como que a una manera de complejizar hasta cierto punto el determinado sistema. Pero volviendo, aquí hay un tema pero eso es algo aparte realmente. Ahorita me hizo, no sé, se me vino a la mente algo. Justamente hay esta dinámica que se menciona en el tema del trabajador con el capitalista. Y yo quiero saber hasta qué, o sea, cómo cambia realmente con el tema tecnológico esa relación. ¿A qué voy? No sé, Byung-Chul Han menciona en determinados momentos en la sociedad del cansancio que ahora el único, por así decirlo, el único jefe o amo, por así decirlo, somos nosotros mismos, lo cual llega a un agotamiento. Cambia completamente esa dinámica. O sea, cómo lo abordas desde un punto marxista y tal vez desde un punto un poco más como que científico, esa idea de que nos estamos nosotros mismos autoexplotando? Realmente solo diré que señora, si su esposa trabaja mucho, tal vez no es por el trabajo. Pila de ahí. No sé si intervengo yo o primero Pablito. Como gusten, aquí es el que quiera hablar primero. Démosle al revés esta vez que el Puma Ujú. está oyendo primero. Dale, Pablo, dinos tu Dale, Claro, punto. Pablito.
Ah, bueno, ahí puedo dar, dar desde el lado igual de comportamiento, ¿no? Eh, o más bien, puedo dar de algunos ángulos, pero ¿cuál es el problema primero que yo no apoyo mucho la, la, la posición extrema del libre albedrío, ¿sí? Porque somos sociedad, somos un animal social principalmente, ¿sí? Entonces, eso de que no tenemos un jefe no es cierto, ¿sí? Nosotros estamos presionados por nuestros iguales, por una sociedad y por las expectativas del resto. Eso ya no tenemos a dónde ir, ¿sí? Entonces, claro, siempre estamos concentrados y una vez más tiene que ver con la parte monetaria, porque es nuestro condicionante principal. Pese a que yo digo que hay otros valores ahí, ¿sí? Siempre o hay otras normas metidas ahí. Nuestra base de intercambio, nuestra forma de hacer las cosas, todo, la parte social, el cuidado parental, si no tienes dinero, tus hijos no se educan. Todo está concentrado en el dinero. Y claro, la tecnología viene de alguna manera, a poner una distancia adicional a todas estas cosas, ¿no? Entonces, tienes una intervención de la innovación para alejarte del dinero con criptomonedas o para acercarte de alguna manera a la información del mundo, ¿no? Es el punto más grande, el punto de la historia, donde hay más acceso a la información gracias a la tecnología, pero es en el punto de la historia en que más ignorante te sientes porque ves tanta información que no tienes tiempo, simplemente no hay tiempo para aprender, a menos de que seas totalmente un filántropo ahí leyendo todo el día. Entonces, para mí la tecnología tiene mucho poder y da muchas oportunidades, ¿sí? Eh, Lastimosamente, ya la desigualdad que tenemos en América Latina marca ese acceso a la información y a la tecnología. Entonces, hay una charla bien interesante de Juan Enríquez, un economista del MIT, de Harvard, bueno, y él habla de las diferencias que puede marcar la tecnología. ¿Sí? Él habla de la primera tecnología, así que marca diferencias, es la agricultura. Entonces ahí dices, bueno, tienes una diferencia 1 a 10 y puedes explotar bien tu terreno y todo lo demás. Pero tú vas viendo que ya la electrónica te da 1 a 100 o cosas así. Y la biotecnología, como estamos viendo en esta pandemia, te da 1 a 400. ¿Sí? Entonces, no solo es las diferencias que tenemos aquí en América Latina, adentro de América Latina, sino es que tenemos unas diferencias gigantescas, ni siquiera con todo Estados Unidos, sino con cuatro direcciones en Estados Unidos que pueden hacer biotecnología. ¿Sí? No es que todo Estados Unidos ya tiene acceso al código genético. Sí, es libre acceso. El GenBank está ahí disponible. El que pueda leerlo, que lo lea. Pero quienes tienen esas capacidades son 4 direcciones en Estados Unidos, 1 dirección en Suiza, 2 direcciones en Suiza, en el Reino Unido, en Holanda, ¿sí? Y esas diferencias en la tecnología y en nuestra capacidad de acceder a esa información y entenderla, procesarla y utilizarla son las que crean la diferencia y por qué la tecnología podría agravar más estas diferencias que tenemos en el sur, ¿no? A ver, ¿qué puedo decir sobre estos temas? Siento que son como dos espectros de debate brutales. Un poquito voy a decantarme por la tecnología porque el tema de la autoexplotación siento que lo podría esbozar un poquito mejor en la réplica. Obviamente el desarrollo tecnológico, y podemos hablar de la revolución industrial, marca un precedente, un antes y un después en la forma en la que la División Internacional del Trabajo se gestiona, ¿no? Tú tienes ahí justamente la participación de países puramente industrializados y cómo a su vez los países primarios exportadores entran en una suerte de enclave de suministro constante y de competencia entre ellos por suministrar las materias primas, ¿no? En cuanto se dio la descolonización aquí en América Latina, lo primero que hicimos fue, chucha, a ver quién le vende más y quién le vende mejor a Inglaterra. No hubo como un proceso integracionista ni nada por el estilo. Hablo de esto justamente porque
existen elementos políticos, existen elementos culturales, existen elementos económicos que determinan justamente este diálogo entre el desarrollo tecnológico y la forma en la que nos organizamos como sociedad. Y entendamos el organizamos como sociedad como especie humana. Y cómo nos organizamos justamente está delimitado por esta división internacional del trabajo. Ahora bien, em, si nos vamos un poquito más a las lecturas marxistas, Marx es un tanto tajante en cuanto a que mayor productividad es a su vez una menor creación del valor. Y esto tiene sentido cuando nosotros nos ponemos a ver que el aumento de productividad implica necesariamente que el trabajador tiene menos tiempo de trabajo. O sea, en el mismo tiempo que antes producía 10 barras de chocolate, ahora produce 100. Entonces, por simple división, el trabajo está dividido muchas más veces. Hay una devaluación del trabajo dentro de la mercancía. No sé si me explico. Esto es importante entenderlo, porque Marx, a partir de esta premisa, construye la idea de que la tasa de ganancia va a estar siempre en una tendencia al decrecimiento, porque todo el tiempo la tecnología está incrementando, la productividad está incrementando, pero el valor en la mercancía disminuye. Entonces aquí Marx justamente plantea esta gran dificultad. Si el valor impreso en la mercancía está disminuyendo, ¿cómo lo compensamos para que pueda existir una ganancia constante? Entonces, lo que Marx dice es que sistemáticamente, como la productividad incrementa, la intensidad de la explotación va a tener que incrementarse también. Y, oh casualidad, nosotros somos la generación más explotada y con más incertidumbre que la vida del capitalismo ha visto, sino la vida de la raza humana. Justamente porque los niveles de explotación y de competencia dentro del mercado laboral son excesivos, son absurdos, justamente debido al hecho de que hay esta necesidad de generar una explotación cada vez más específica e intensiva. Ahora bien, esto también empujó a que las grandes economías industrializadas busquen en las economías primario exportadoras una manera de compensar esta falta de plusvalor, es decir, esta falta de trabajo impreso en la mercancía, generando mecanismos de sobreexplotación en la producción de materias primas. Como a la final todo se hace un mismo cambalache, como a la final todo termina confluyendo en los bienes de consumo final, si nosotros no podemos explotarle ya más al trabajador en nuestra industria, lo que hacemos es reducir los costos de las materias primas. ¿Y cómo reducimos los costos de las materias primas? Pues hay diferentes mecanismos. La sobreexplotación es uno de ellos, justamente. Entonces, vemos ahí países como el ecuatoriano, como el Ecuador, como toda América Latina, que están constantemente sometidos a una volatilidad de precios que no existe necesariamente en otros bienes manufacturados o industriales. Entonces, ahí como que se abre otro espectro, ¿no? Y bueno, ya con esta premisa de cómo sistemáticamente la intensificación del trabajo permite compensar este incremento en la productividad, a su vez encajan lógicas culturales como es la autoexplotación, que es la que mencionaba un poco José. Insisto, a ver, son temas súper complejos y yo desde aquí le pido disculpas a Marx por haberlos maltratado de la forma en la que lo he hecho, pero es que en estas intervenciones tan chiquitas, pues trato de hacerlo lo más sintético que me sale. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir. Solo diré que basado en un poco en esto que los argumentos de que Pablo dice que la tecnología trajo oportunidad, como hacer este podcast, por ejemplo, pero de ahí yendo hacia el Puma, no le sobreexploten al pobre Pinzón, así que suscríbanse, sigan en todas las redes sociales, comparten para que nos caiga un dinerito y yo en cambio le sobreexplota al pasante. No, no, mentira, le dé un poco de mi trabajo al pasante. Y ahora sí puedes continuar, José. Calla, tú, Pinzón, regresa a editar videos. Te vamos a bajar la paga de esta semana por ese comentario. Eh, de ahí a lo que dijo el Puma. Sí, Puma, Marx ahorita se está retorciendo su tumba escuchándote. Déjame contarte lo que en realidad dice Marx. Cacho, broma marxista. En fin, algo, Qué cabrón.
Algo que me parece súper interesante de este tema y que creo que se mencionó hasta cierto punto un poco de parte y parte es esta noción de la tecnología tal vez como un arma de doble filo hasta cierto punto, ¿no? O sea, hemos visto avances de productividad que estaban fuera de todo producto de la imaginación, incluso hasta en el siglo XIX. O sea, digamos que nos estamos poniendo en los zapatos de Marx, porque esta conversación eh, regresa mucho a estos temas, a los temas que él trató, pero yo creo que incluso hasta en su mente, los niveles de productividad que hemos alcanzado hoy por hoy a través de varios avances tecnológicos son absolutamente absurdos, o sea, en cuestión de cómo se compara la productividad que existía en ese entonces y digamos, vamos un poco más atrás, tal vez simplemente a lo que podemos ver tal vez el inicio del capitalismo alrededor del siglo XIII, XIV, ya más bien estableciéndose bien un poco después, siglo XVI, XVII, pero el avance de productividad es realmente estar viviendo prácticamente en otro planeta. Pero cuando se trata de un arma de doble filo, es bueno a dónde nos está llevando la tecnología realmente tanto como sociedad y podríamos incluso llevarlo a la materia más práctica, que es como humanidad, ¿no? Humanidad que existe y vive en un planeta con recursos finitos y dentro de varios ecosistemas que nosotros no respetamos ni comprendemos muchas veces. Entonces, podríamos, yo creo que tratar de hablar un poco más a fondo específicamente de qué ha pasado con estos avances tecnológicos que tal vez a rato se ve como una promesa elusiva, que no se materializa finalmente en la liberación de, digamos, las personas, ¿no? Que se realizaría como el complemento de el trabajo humano. O sea, ¿por qué seguimos hoy por hoy con jornadas laborales muchas veces de 16 horas al día? Algo que, dado el avance productivo, cualquier persona racionalmente creería que la jornada de trabajo probablemente seguiría disminuyéndose. Y supongo que del otro lado también hay la pregunta de si es que hemos hecho estos avances tecnológicos, todo, eh, ¿a dónde nos están llevando en cuestión de sí estamos avanzando, pero estamos avanzando a costo de tanto las personas como el medio ambiente, etcétera, etcétera? Bueno, ahí justamente quería hablar la parte que dijo José del metabolismo social, que es la parte de uso de la materia prima en general, ¿no? Entonces, ahí yo trato de hacer una separación para no entrar en la discusión entre economías, entre la economía ambiental, ecológica y la clásica. Y es que trato de ver como que causas, diferentes niveles de causalidad, ¿ya? Una última y una proximal, ¿sí? Una histórica y una presente en este punto, ¿sí? En este sentido hay la parte mecanística, que es la que yo les decía del cerebro, ¿sí? Pero también hay una que es la que está tratando la economía ecológica, y es, estas adaptaciones nos van a servir para sobrevivir como humanidad, ¿sí? ¿A dónde vamos a llegar? Y claro, ahí es cuando el análisis que un poco presenta la economía, por lo menos en la mayoría de sus autores, no responde a esto, ¿sí? Te dice, claro, la reducción del valor dentro de la producción, pero no te habla que es una dependencia total a la extracción de energía, ¿sí? Que hasta hace poco era totalmente de recursos no renovables, de energías fósiles, ¿sí? Entonces, esto se hizo, esta tecnología no solo fue en la espalda de la humanidad. El uso de energía requiere de todos los ahorros de millones de años de la Tierra, ¿sí? Y ese stock estamos acabándolo, pero como podemos, al ritmo que nos da la energía. O por lo que menos que nos da la economía pensando que es infinita o que se puede crecer de manera infinita. Entonces, claro, ahí está el problema más o menos en lo que yo veo en general con el análisis de la economía. Sí, la economía está tratando de ver
de modelar el comportamiento de alguna manera del sistema de valor, del sistema de motivación, según algunas teorías, pero no ve el contexto en el que se está realizando todo esto, ¿sí? La parte ambiental, la parte tecnológica. La primera tecnología así importante, que fue la agricultura en general, es una forma de explotación. Y ya tuvimos un límite que casi rompemos, ¿sí? Yo sé que viven diciendo que Malthus se equivocó, ¿sí? Pero China tuvo ese problema, ¿sí? China tuvo un problema de sobrepoblación, y si Estados Unidos no le regalaba la tecnología y creaban como 13 plantas de fijación de nitrógeno, ¿sí? Ya tenían una sobrepoblación, ¿sí? Entonces, sí, fue un desarrollo tecnológico, pero no fue un desarrollo tecnológico económico, ¿sí? Fue científico, fue desde el otro lado, fue una persona que estuvo dedicada, ¿sí?, a dar conferencias diciendo, hay un límite en la agricultura, tenemos que fijar nitrógeno porque ese es nuestro limitante, ¿sí? Los ciclos normales no van a funcionar para la producción que necesitamos, ¿sí? Y ahí es donde yo hablo insisto, de sobresimplificación de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y obviamente entramos en un problema de que falta de inversión en investigación, investigación que no toma en cuenta de ninguna manera, ¿sí? Con excepciones de algunas teorías como de Schumpeter, que sí habla acerca del desarrollo de tecnología medio de forma evolutiva, pero no entramos en este problema, ¿no? En esta pregunta que es independiente a la que está manejando la economía. La economía está diciendo, bueno, ¿cómo funciona el intercambio de bienes, el uso de los bienes? Pero no está diciendo si podemos sobrevivir bajo este tipo de economía, ¿sí? Está hablándote de cómo me siento al respecto, pero no está diciendo, bueno, tenemos un resultado en la ecología, en nuestros límites físicos, en este mundo, ¿sí? Y ahí es el problema, y ahí es otro problema con la tecnología, que la tecnología es bastante, necesita demasiados recursos, ¿sí? Físicos, como para que podamos soportar. Ahorita el problema es que tenemos una limitación de litio, tenemos ya un límite, bueno, el petróleo todavía no sabe qué límite se tiene, eh, metales raros, todos estos limitantes, ¿sí? Y además tenemos otro problema, el precio se lo pone en base a las necesidades de los industrializados. Entonces, países como nosotros, que no tenemos industria, prácticamente hacemos como un subsidio a la exportación, ¿sí? Porque como no se queda aquí, ¿sí?, lo ponemos al precio que necesitan de producción los países industrializados, ¿sí? Y claro, como ellos nos ponen el precio, es prácticamente como que nosotros subsidiamos las materias primas para entregarles, ¿sí? Que eso está primero prohibido por la Organización Mundial del Comercio. Y segundo, es una necesidad porque dependemos de esas materias primas, y de alguna manera nuestros líderes solo piensan en la contabilidad monetaria. No están viendo que en realidad estamos regalando y estamos quedándonos con pasivos ambientales, con pasivos sociales, con un montón de otros problemas. Entonces, claro, este se va a hacer un transversal gigantesco de problemas en los que la tecnología también tiene algo que ver. Antes de que Uma avance, quería mencionar algo brevemente. Primero era el tema de que, claro, la mayor, y es siguiendo la línea de los metabolismos sociales, la cosa con la producción primaria es que realmente vas a tener no un límite por capacidades o por tecnología, sino que va a llegar un límite dado por el mismo entorno. No le puedes exigir a la tierra producir más de lo que puede producir, simplemente terminas erosionando y la tierra se vuelve inservible. O lo que sucede también con el tema de los monocultivos, que también terminan de alguna forma dañando en otros niveles, incluso la misma dieta de las comunidades. Pero igual ese es otro tema que es extremadamente amplio de tocarlo realmente. Eh, Simplemente para decir que Ecuador, yo le mencioné a Pablo un poco antes del podcast, lo irónico que puede llegar a ser el tema del petróleo para Ecuador puntualmente. Porque por un lado, como sociedad nos beneficiamos de que el petróleo esté en un precio bajo. De hecho, cuando pusieron las bandas
hay que recordar que ahorita tenemos un subsidio, entre comillas, por bandas, estaba en un precio súper bajo y todo el mundo dijo, oh, bajó el precio de la gasolina, bacán, todo está bien. Pero conforme pasa y conforme va requiriendo más del mercado internacional del petróleo, cuando ya superó esta etapa de COVID, de este lockdown, eh, nos Está grandecito encontramos, para los sueños, José. No nos creo que encon- esperemos esto. No, mentira. no creo que buen punto. Bueno, cuando los países desarrollados superaron el lockdown y comenzaron a requerir más petróleo, lógicamente el precio subió. ¿Qué sucede? Que por un lado Ecuador se va a beneficiar porque entre comillas generamos una mejor ganancia, como mencionó Pablo, bastante creo que marginal con respecto a los costos que puede llegar a tener el mismo combustible fósil. Y por otro lado, que es la parte entre comillas positiva, en un sentido un poco más macroeconómico, pero por otro lado, en un sentido de las familias, te enfrentabas a que el combustible subió, como que no es precisamente lo más amigable ni lo más positivo. Realmente hay familias que se van a ver completamente golpeadas por este cambio. Bueno, no, digamos todas las familias promedio del Ecuador se van a ver realmente, nos vamos a ver realmente afectadas por este cambio. Entonces, es como que la parte medio densa de esta relación que tenemos de amor-odio con el petróleo. Solo te haré esas aclaraciones. Ahora sí le toca el Puma. Chuta, no me hagan esto de poner tantos temas tan suculentos sobre la mesa. Am, a ver, es que me la ponen grave. Ahora tengo que debatirme si hablar de este tema del petróleo, si hablar de este tema de con- em, del balance, del balance social. Pero, a ver, hay algo que sí me parece pertinente comprender y un poquito Marx lo aborda en su análisis de las crisis por sobreproducción, que va un poco en la línea de la discusión de lo que ya habíamos conversado, de lo que pasó en China, de la teoría malthusiana. Y es primero dos preguntas. ¿Qué busca la economía? ¿Qué papel cumple la economía dentro de la academia? Y entendiendo la academia como un proceso anclado al, al ejercicio económico y productivo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué subyace a la producción capitalista? O sea, ¿qué es lo que mueve al capitalista? ¿Por qué produce algo? ¿Por qué deja de producir otra cosa? ¿Por qué suben los precios? ¿Por qué baja la demanda? ¿Por qué sube la oferta? Y esto generalmente se lo expresa en una lógica un tanto etérea. O sea, estamos hablando de, no, es que aquí, como hay escasez, obviamente van a subir los precios, acá van a bajar. Estas quimeras que hemos construido para poder entender un elemento tan complejo como es el capitalismo, nos regresa a esta gran discusión que en algún punto ya se debatieron los Cambridge de qué es el capital. ¿Qué es el capital? Es maquinaria, es del ser humano, es el trabajo, es la mercancía. ¿Qué es el capital? Generalmente los economistas de ahí te pueden decir el capital somos todo, dirán los austriacos que ni siquiera llegaron a leer a Mises. No es ninguna alusión a la Universidad de San Francisco. Otros simplemente no podrán. Hubo un debate hace unos años que fue icónico y nos dieron esta respuesta, loco. Pero bueno, hice mal en citar a la universidad, pero tampoco voy a citar a la persona que lo dijo. En todo caso, También ¿qué es nos el dieron capital? muchos buenos memes. Y Dios, eso tranquilo, sí fue sabemos a quién te maravilloso. refieres. Aquí no importa si lo mencionas o no, amigo, tú tranquilo. Bueno, a mi pana Espinosa Godet, un abrazo. De ahí, bueno, para el marxismo, tomando un poquito la discusión de los Cambridge y de la cual John Robinson un poquito tomó base justamente en el trabajo de Marx, el capital es un valor que se autovaloriza. Es decir, el capital sufre de esto que Nietzsche denominaba la voluntad de poder. Es decir, para ejercer un poder dado, tú tienes que seguir construyendo poder. Si tú tienes poder sobre una parcela, sobre un terreno, tienes que conquistar el terreno adyacente para demostrar el poder de tu primer terreno. Y así sistemáticamente. Es una lógica de crecimiento constante a nivel, no voy a decir geométrico, pero sí es un ejercicio un tanto invasivo y un tanto voraz.
En definitiva, para que capital sea capital, tiene que crecer. Por tanto, esta lógica de acumulación del capital, esta lógica de explotación del trabajo, que es la que da sustento a la acumulación o a la formación de capital, es de la final la que dictamina en qué medida producimos o no producimos. Si los productores de leche tienen que maniobrar para poder guardar cierta acumulación o ciertos beneficios, botan la leche nomás. O sea, hay imágenes de lo que ha pasado aquí en Ecuador, de lo que ha pasado en América Latina y que es terrible. Y la situación no va, a ver, tiene sus matices, varía en ciertas terminologías, pero es transversal este ejercicio, incluso en la producción ultraindustrializada. Entonces, aquí nuevamente la gran duda, ¿no? ¿Por qué es que no es factible esta gran economía ecológica? Eh, ¿Por qué no es factible esta gran economía que cumpla preceptos de responsabilidad ambiental? ¿Por qué no favorece la acumulación de capital? O sea, esta hipótesis ultra, diría casi romántica, en la cual encaja buena parte de la literatura económica y buena parte de las escuelas del pensamiento económico, en la cual te dicen, bacán, es que simple y llanamente tenemos que generar inversión en este campo, o tenemos que generar sanciones en este otro campo, o tenemos que generar investigación en este otro. Lo que están desconociendo es todo un aparataje institucional que va desde las propias empresas hasta los propios estados, en la cual lo que dicta el ejercicio político, macroeconómico, lo que dicta muchas veces incluso la orientación del desarrollo cultural de muchas de las sociedades es justamente en qué medida favorece la acumulación de ciertos capitales y cómo se reproduce justamente a nivel dialéctico. Y entendamos la dialéctica como un diálogo, es decir, que todo se conecta, porque también es un concepto que a veces se manosea un chance. Pero aquí es importante, ¿no? Reconocer que entre todas las posturas del pensamiento económico, el marxismo es el único que no busca la sostenibilidad de este sistema de producción capitalista porque no es sostenible. Los keynesianos te hablan de inversión, de gasto, los post-keynesianos te hablan de un manejo más coherente de las tasas de interés, de generar un tipo de gasto que se acople a ciertas dinámicas de convergencia. Los clásicos tienen sus posturas. Todos buscan la sostenibilidad bajo preceptos de desarrollo y crecimiento de lo que viene a ser el capitalismo. El marxismo es claro, no, buscamos entender el capitalismo, pero la cuestión no está solamente en generar ciertas reformas o orientar al capitalismo. No hay forma de orientar a una bestia que lo único que busca es nutrirse y tragar. Por tanto, hay que destruirlo como el único mecanismo de emancipación humana. Y eso un poquito eh, como propaganda, chicos militen, nos vemos en las calles, lean a Marx, tomen agüita, lávense las manos y usen mascarilla. Buenos y sanos consejos. Yo solo diré que malditos austriacos nos dieron a Hitler en la escuela que no sirvió para nada. Qué fuertes declaraciones acabamos de escuchar, la verdad. Wow, rayos de estos temas son demasiado amplios. Porque justamente lo que dijo Puma, como que hay otra discusión entre comenzar a decrecer, crecimiento cero, que es en extremo extensa, que igual ahorita creo que si mal no recuerdo se debate más igual en la economía ecológica, si mal no recuerdo. Pero era este concepto de que probablemente el mundo ya no puede desarrollarse, o sea, ya no puede crecer bajo el concepto del capitalismo, pero es el único concepto que tenemos. Entonces, ¿cómo dejas de crecer bajo otra idea? Entonces ellos dicen que básicamente probablemente existan países que tengan los países industrializados, bueno, llamémoslo países desarrollados, porque yo creo que de industrializados ya características de industriales ya no tienen tanto algunos de estos países, pero tienen que ir decreciendo de alguna forma en pos primero reducir la presión que se ejerce sobre los recursos naturales, sobre el ambiente, para posteriormente permitir que los países con menor desarrollo puedan comenzar también a meter presión en los recursos naturales, porque entienden que no hay otro camino. Eh, no, Giuseppe Munda, si mal no recuerdo, era el que mencionaba que
por un lado, el crecimiento cero beneficiaba obviamente al entorno, beneficiaba al medio ambiente, pero no era una solución deseable en un término social, porque para países que no están tan desarrollados, ese no crecer o ese decrecer significaba perderlo. O sea, realmente él era bastante consciente en ese sentido de que la presión antrópica iba a seguir siendo necesaria dentro del desarrollo, pero que se debía buscar algún otro equilibrio. Y creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos ahorita. Y creo que nos salimos bastante del tema que era el trabajo originalmente. No sé si quieren mencionar algo más. Yo creo que más que nada vayamos un poco a las conclusiones finales porque ya estamos llegando también al final del programa. Así que si quieren algunas conclusiones sobre los temas que hablaron, si quieren tal vez hablar de si Asimov ya vaticinó nuestro futuro con robots reemplazándonos, o porque fue muy popular hace algunos años, por ejemplo, en el campo del periodismo se utilizó un robot para que empiece a escribir las notas periodísticas. Y ahí hubo como que una diferencia, digamos, que no era tan emocional, sino mucho más técnico, por ejemplo. Entonces ahí sería más mi pregunta, ¿cómo le ven al futuro del trabajo? Ya desde la perspectiva más científica, económica, sobre todo con los cambios tecnológicos, y cómo Marx pudo haberlo predicho, porque creo que de manera medio evidente, y sí, un poco adelantado a su época, desde mi punto de vista. Ahí entraste en un tema chévere y es Asimov, que debería tener su propio programa. Eh, es más interesante que el Yo Robot, la serie Fundación, y él habla no me acuerdo cómo se llama la ciencia, y dice que las ciencias sociales llegan a un punto que tienen capacidades predictivas a corto plazo, o no, bueno, a largo plazo me parece. Y es súper interesante y habla de las interacciones sociales no como átomos, sino, más bien, sí, no como reacciones como las pensamos, así en macroeconomía, sino más bien como reacciones químicas en la que son muy pocos los átomos y funcionan más bien como enzimas, porque él era biotecnólogo, él era bioquímico. Entonces, claro, ahí justificas por qué hay caudillos, por qué hay individuos que pueden dirigir la historia de alguna manera en un sentido. Pero bueno, ese es como por la novelería de que te oí hablar de Asimov. Eh, perdón. No, tranquila, vale. Sabes que Asimov es un crack y me encanta. Ahorita no me acuerdo el nombre del libro corto que me pasó José alguna vez. Y bueno, he leído un poco del robot que no se parece en nada a la película. Tienen que leer ese libro, es muy, muy bueno. Y, Sí, pero yo ahora creo sí, que pues, Asimov merece un programa. Tenemos un amigo físico que también pudiera ser partícipe de esa. Es excelente idea hablar de Isaac Asimov en es un verdad, es futuro. verdad. Así es. Pero sí, yo creo que es hora de comenzar más o menos las conclusiones. Si bien esto no es como un debate en sí, sino era más que nada compartir ideas, ¿qué mensaje esperanzador o caótico podemos dejar a partir justamente de lo que mencionaba Emilio, de la tecnología, del trabajo? Tenemos retos enormes. El primero es ese miedo que tenemos constante a que nos reemplace laboralmente hablando un robot. Y el segundo es probablemente una especie de positivismo que se tiene, positivismo medio tóxico que se tiene alrededor de la tecnología como una potencial solución a los problemas ambientales, cosa que, no sé, ya lo hemos discutido, hay ciertos minerales importantes, como el de nuestros celulares, que ya se están comenzando a agotar, lo cual, no sé, nos va a traer bastantes problemas en un futuro no muy lejano, cosa que ya deberíamos también estar pensando. Entonces, creo que, no sé, por ahí pudiéramos pensar en una pequeña conclusión breve, como diría Puma, de unos 20 minutos. No mentir. Cruel. Si quieres, comienza tú, amigo. Adelante. Chuta. ¿Qué me invento, loco? A ver, es complejo porque yo creo que la conclusión, al menos dentro de la contingencia, lo que podemos llegar es a decir que la tecnología ofrece un montón de bienestar, un montón de mejoras dentro
de la forma en la que nos vinculamos unos con otros. Genera muchas comodidades, facilidades, etcétera. Pero estamos en un sistema de producción que concentra justamente los beneficios, que concentra las patentes, que concentra em, la articulación productiva de esa tecnología. Y en el modo de producción en el que estamos viviendo, la tecnología no es más que un ancla al desarrollo de la humanidad como especie. La tecnología ahorita mismo, y hay un montón de estudios que de alguna forma desde diferentes metodologías lo han analizado, permitiría justamente solventar el tema de la pobreza, el tema de la hambruna, eh, eh, como que de alguna forma no estamos en un proceso sobrepoblacionario, sino en un proceso de concentración un tanto obscena de los recursos que manejamos a nivel del planeta Tierra. Y el gran problema que tenemos es justamente eso, que para poder satisfacer las necesidades de la tasa de acumulación del capital, muchas veces esta tecnología termina rezagada, termina aislada y no nos beneficia. Es lo mismo que estamos viendo en la pandemia. Tenemos tecnología para poder sostener a las personas con grandes problemas pulmonares, con los grandes colapsos de coagulación. Tenemos la tecnología de las UCIs, pero al mismo tiempo vemos que tenemos enfermos VIP, lo mismo el tema de las vacunas. Y esta dinámica se va replicando y reproduciendo a diferentes escalas. Entonces, desde el marxismo, que no me considero ni su representante, ni mucho menos, yo creo que me acoplo un tanto a esta premisa esencial. Em, no caigamos en pesimismos, pero reconozcamos nuestra responsabilidad histórica de transformar la realidad se nos ha dado. Y ahí están justamente las lógicas de poder que están impresas en la producción. Y nada, todo el poder para los soviets y viva la Pachamama, chicos. Muchas gracias por la invitación. Supongo que me toca a mí la conclusión también. Bueno, en general, lo que quiero transmitir es que estamos concentrando el valor en un solo punto. O sea, el cerebro humano tiene capacidad de, o más bien, aprecia otros tipos de valor. ¿Sí? Lastimosamente hemos usado una herramienta que tenemos miedo a modificarla por un cierto tratado dogmático, por un cierto miedo a perder el valor de esta moneda, ¿sí? Y no funcionamos como en otras ciencias, no funcionamos como en física, como en química, que jugamos con estas herramientas y creamos herramientas mejores, ¿sí? Las desarrollamos para nuestro beneficio. En economía somos como que mucho más delicados, más conservadores en su uso, ¿sí? De lado y lado del corredor, ¿no? Izquierda, derecha, socialistas, capitalistas, siempre tienen este problema de, no, cuidado, se imprime mucho porque vamos a perder valor, ¿no? Y esta es como que la base de la concentración también de ese capital, porque ¿quién tiene miedo a que se deprecie? Normalmente los que más tienen, ¿sí? Y ahí está como que el problema de ese valor, ¿no? Entonces, claro, la gente pobre a qué capitales va, a la gente que no tiene esos capitales, va a los capitales sociales, va a colaborar, va a funcionamientos altruistas, ¿no? Siempre se dice que en las tragedias tendemos al altruismo de alguna manera o a la cooperación. No es extremadamente cierto, pero sí sucede, ¿sí? Y entonces, claro, son estos valores que no estamos captando con nuestra herramienta de intercambio, es lo es lo que trato de transmitir aquí. Necesitamos tener más ideas con esto. Las criptomonedas son un ejemplo de eso. Nosotros vamos a dar valor a lo que queramos, ¿sí? La criptomoneda es el mejor ejemplo y por qué todos los monetaristas se están volviendo locos y están gritando al aire que es un fraude, es todo lo demás. Es comportamiento humano. Vamos a dar valor a las cosas que nos permitan interactuar como humanos, ¿sí? Pero no hemos logrado hacer este intercambio social, este intercambio que nos permite ser una sociedad mejor. Y ahí creo que están los límites
en el análisis de la economía de alguna manera, ¿sí? Sin decirle que está totalmente equivocado. Como le decía José en algún momento, las teorías económicas sí pueden modelar cierto comportamiento humano, ¿sí? Pero está concentrado en el intercambio de dinero. Y ahí está el problema, que nosotros no podemos modelar toda nuestra diversidad, todas nuestras necesidades en esta herramienta que creamos y que de pronto se volvió intocable porque nadie se le ocurrió cómo modificarla sin que alguien pierda su valor. Y justamente es este problema de la concentración, como digo. Eso. Ricky, ¿alguna conclusión? No, solo decir muchas gracias a nuestros dos invitados. Siempre estamos tratando de traer ideas nuevas al podcast, de tratar temas interesantes desde diferentes puntos de vista, así que les agradecemos mucho por participar en eso, ser parte de esta discusión. Esperamos que en el futuro podamos seguir teniendo discusiones acerca de otros temas con ustedes, así que sepan que siempre son bienvenidos aquí en el podcast. Así es, y si quieren proponer algún tema porque quisieran conversar en el podcast, son también totalmente bienvenidos. Y también, como ya dijo Richie, agradecerles a Josué, a Puma, que ya viene una tercera vez y seguramente vendrá, y Pablo, también queremos que venga una segunda, tercera, cuarta, quinta vez, porque son temas siempre muy interesantes de tratar. Y, y eso, nos lo vamos a dejar porque hoy es el día de Luis Miguel. Hoy no voy a cantar, pero no voy a cantar, pero es el día de Luis Miguel, así que yo ya me voy a ir. Y porque me acabé las palomitas en esta conversación. Y nada, muchas gracias a todos los que vinieron a escuchar. Creo que la próxima semana tenemos un capítulo seguimiento sobre el aborto, ya que acá ya se despenalizó. No estoy totalmente confirmado. Aquí ya saben que tenemos una agenda muy caótica y a veces siempre decimos de eso y nunca termina sucediendo. Somos un poco populistas en este aspecto, la verdad. Pero se vienen también temas interesantes que vamos a tratar. Recordamos que el 24 vamos a tener un live para mandar a Lenín Moreno a su casita. Ojalá rumbo a la cárcel, aunque lo dudo. Pero bueno, agradecer nuevamente a nuestros invitados. Muchas gracias por haber venido y nos veremos la próxima semana.